En nombre del Centro Henry Hazlitt, les doy la bienvenida y las gracias por asistir a la conferencia. ¿Cómo se defiende la libertad en tiempos de crisis? El Centro Henry Hazlitt es la unidad académica encargada de impartir a todos los estudiantes, independientemente de su carrera, los cursos relativos a la misión de la UFM. La enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En pocas palabras, el Centro Henry Hazlitt es una conversación permanente entre libertad y responsabilidad. Como parte de esta conversación, nos planteamos unas interrogantes. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una batalla cultural? ¿Qué hace que la libertad esté en riesgo? ¿Cuál es la relación entre la ética y la libertad? ¿Por qué la libertad se defiende en el límite? Y por último, ¿cómo se defiende la libertad en tiempos de crisis? Para hablar de estos temas, tenemos la presencia de Walter Castro. Walter es doctor en Economía por el Instituto Universitario ESEADE, máster en Economía por la misma institución y máster en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA. Es contador público nacional por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Además, el doctor va a decir que yo estoy haciendo demasiada laraca, pero vale la pena recalcar que tiene a su cargo la dirección de asuntos académicos de la Fundación Libertad. Asimismo, se desempeña como coordinador del programa Ideas de Libertad, coorganizado con Liberty Fund de Estados Unidos. Fue miembro fundador del Foro de Estudios Tributarios y miembro de la Sociedad Rosarina de Estudios Éticos. Es miembro de la Mont Pelerin Society y de Adam Smith Society. Así que, sin más, bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a plantear algunas ideas con el ánimo de provocar y de profundizar los interrogantes que acabamos de escuchar y después quedamos abiertos a un diálogo que seguramente va a ser más nutritivo que lo que yo pueda decir por mi parte. Hayek menciona dos tradiciones de pensamiento liberal. Una relacionada con la Ilustración escocesa, Ferguson, Hume, Smith, por poner algunos representantes muy importantes, que son esos que explican el orden social como un fenómeno de mano invisible, ¿no? O sea, un orden espontáneo que es capaz de autoorganizarse en sus reglas de justicia, igual que se organiza un mercado. La evolución va dando espacio a regularidades de comportamiento que logran poner en armonía la concordia del orden y la economía funciona arriba de eso. Este enfoque arranca por una percepción moral que luego va destilando en reglas de derecho y sobre esas reglas de justicia universales, no matar, no robar, no estafar, y no muchas más, los seres humanos en la sociedad civil y comercial vamos prosperando y vamos resolviendo nuestros problemas. La otra tradición de pensamiento que Hayek menciona es la que tiene más que ver con la Ilustración francesa, aunque paradójicamente creo que Hobbes es su padre fundador. Para Hobbes, el orden social no emerge simplemente de relaciones cotidianas entre las personas, sino que el presupuesto antropológico de Hobbes es que el hombre es el lobo del hombre y que las personas no sabemos convivir en paz o en armonía, no somos capaces de hacerlo. Y entonces hace falta un acto político fundacional al principio para que un soberano fije las reglas, para que a partir de esas reglas podamos relacionarnos en paz. En esta concepción, la visión del Estado es más fuerte y es anterior a la sociedad civil.
Claro, son dos postulados muy distintos. Sin embargo, Hayek, que ascribe al primero, y Buchanan, que ascribe al segundo, son igual dos supercampeones de la libertad. La libertad, en el fondo, significa un gobierno limitado, y si bien para los escoceses el Estado es un Estado gendarme, para Buchanan el Estado está enmarcado en reglas constitucionales que limitan el poder, que lo subdividen, y que a través de acuerdos políticos podríamos llegar a situaciones que él llama paretos superiores. Es decir, la política es capaz de reconciliar el conflicto y encontrar mejores reglas. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? De órdenes sociales que bajen la conflictividad entre sus facciones, que puedan entablarse relaciones de armonía, pacíficas, interesadas, pero en un marco de cordialidad. Y a partir de ahí la economía arranca, ¿verdad? Eso quiere decir el comercio se extiende, la división del trabajo se profundiza, con ello la especialización, los ingresos aumentan, se ahorra más, se capitaliza más, se invierte más, sube la productividad, aumentan los bienes y la calidad de los bienes, bajan los precios y suben los salarios. Los que estudian economía, de todos ustedes los que estudian economía, eso saben perfectamente bien, que es cómo funcionan los sistemas de libre mercado, libre competencia dentro de reglas fair play. Bueno, la cuestión es que para que la economía funcione, en un caso o en otro, estamos presuponiendo que el sustrato son reglas morales de justicia que preservan la propiedad privada, la libre contratación, el respeto de la palabra empeñada, la sanción del dolo, de la trampa, tiene que ser fair play. Ahora, en cualquier caso, este conjunto de reglas hace presumir un espacio de convivencia que uno podría definir como de bien público, ¿no? Es decir, acá, bien público en el sentido clásico que algunos economistas dicen. Bien público es un bien, en este caso la ley o el derecho, que genera externalidad positiva. Es decir, si nadie roba, cada uno se puede dedicar a trabajar y todos tomamos ventaja de eso. Si nadie estafa, no hay que tomar tantas precauciones y bajamos los costos de transacción. Entonces, ese orden público genera externalidades, pero todos sabemos que a veces en los órdenes extensos hay quienes hacen trampa y se llaman free riders, ¿no? En este asunto, hacer trampa quiere decir es que todo el mundo trabaje y yo me dedico, mientras ellos trabajan, a robar. Tomo ventaja del hacer de los otros. El tramposo es free rider de ese orden de concordia que a la sociedad civil le cuesta tanto instalar. Por eso que se los persigue, se los sanciona, se los condena. Y aún en las visiones de Estado gendarme, el gobierno tiene esa administración de la justicia y tiene que velar porque no haya delitos en perjuicio de la propiedad de las personas, de la dignidad de las personas. A esto, en la teoría política tradicional, o en la teoría de los juegos, se lo llama dilema de prisionero. No sé si están familiarizados con esa figura, sería un poco largo de explicar. Por supuesto que atiende a una situación de un prisionero al que le generan una serie de reglas para que en el fondo se vea obligado a confesar. Una situación de dilema de prisionero es una situación que reclama un dispositivo legal para que el orden no se salga de madre, eso sería. Esta figura es importante. El que no la tenga del todo nítida, la googlea y se usa mucho en todo lo que es teoría política, o en teoría económica, o en teoría de los juegos. Entonces, al Estado se le confiere la fuerza pública solo a condición de enforzar la justicia del orden, evitar de que alguien haga trampa donde nadie hace trampa. Esa sería la función. Por eso Adam Smith dice, bueno, el gobierno tiene que administrar justicia, primero que nada, la defensa exterior y poquito impuesto. Esto es básicamente el liberalismo clásico. Bueno, ok. ¿Qué estamos suponiendo? Que el gobierno viene a resolver una falla, una inconsistencia, una filtración de la propia sociedad civil para preservar sus reglas de justicia. Eso es lo que estamos suponiendo. Entonces, la figura del
del gobierno aparece como el corrector de esto. Pero claro, el mismo Buchanan, que advierte de ese problema, detecta un problema quizás de rango mayor, que es que las soluciones por dentro del gobierno son soluciones de carácter político, y la política tiene muchos problemas para resolver eficientemente las cosas. Uno de los problemas de la política es que tiene dificultades para revelar la preferencia de los votantes, la intensidad de la preferencia. Es decir, como en la política se va a un parlamento y se levanta la mano, en el fondo los que votan no todos están igualmente interesados en los asuntos. Tiene un problema de que la decisión política es binaria, o sea, hay uno que gana y otro que pierde, y a veces cuando aplicamos la regla de la mayoría simple, el que saca 51 parece que gana todo, el que saca 49 parece que pierde todo. Ese es otro problema grave. Existe otro problema que se llama el del votante racional, es decir, ¿para qué voy a ir a votar si me cuesta más votar que lo que pesa mi voto? Y al fin del día hay un problema más grave todavía, que es quién controla al controlador, ¿no? O sea, quién controla al gobierno para que, en el fondo, entre los mismos representantes no terminen sacando partido en favor de sus propios intereses de clase. Toda esa escuela de análisis económico de la política se llama public choice. Y tiene exponentes fantásticos como Buchanan o como Gordon Tullock o como Brennan o muchos otros, que lo que vienen a decir es, mira, acá tenemos un segundo dilema de prisionero. ¿Y cuál es? Que a las personas o a los ciudadanos le cuesta mucho tomarse el trabajo y el tiempo de leer todo lo que la política va a decidir, de entender todo lo que la política va a decidir, de controlar lo que la política va a decidir. Y entonces aparecen unos problemas de agencia en donde es difícil controlar al que decide. ¿Y cómo estamos seguros de que ellos que concentran el poder, por más que esté subdividido en la Constitución, no lo terminen empleando en favor de ellos mismos o de su grupo de amigos? O sea, ahí hay un segundo problema, es que la política no resuelve el primer dilema de prisionero, que se llama dilema social o dilema jovesiano, que es cómo aseguramos la justicia del orden. Ok. Y entonces ahí sí, es decir, mira, una de las formas clásicas de controlar el funcionamiento de los políticos es dando pelea en el terreno de las ideas, haciendo valer la opinión pública, discutiendo críticamente los temas que nos interesan un poco a todos. Y entonces eso sí que es interesante, y ese trabajo se hace en los periódicos, o se hace en la academia, o se hace en un bar, o se hace en una tertulia. Es decir, el asunto de los temas que nos tocan a todos se aclara, se transparenta y se pone sobre la mesa cuanto más se lo delibera. Y por eso es que todas las constituciones preservan la libertad de expresión, para hacer público lo que la política tiende a hacer oscuro, a meter adentro de su propio seno. ¿Okay? Pero aún así, esto no siempre resuelve el problema político. Y es más, muchas veces quienes manejan la política terminan legislando de manera, hasta me animo a decir, injusta o inmoral, quebrantando la justicia con sus legislaciones. Por ejemplo, a través de redistribuciones que no tienen ningún sentido. Entonces, un acuerdo político a espaldas de los derechos de las personas o de lo que se entiende correcto en la sociedad, termina interfiriendo sobre las relaciones humanas y termina generando fallos en favor de un bando o de otro bando. Y eso es muy peligroso, porque cuando le damos discrecionalidad sin control suficiente a la política para que concentre el poder y termine fijando las reglas, lo que termina ocurriendo es que la competencia se traslada de los mercados, donde cada cual tiene que seducir al consumidor, a los parlamentos, donde empieza a haber lobbies. Entonces, la competencia cambia de forma y se corre de la órbita privada a la órbita pública. Entonces, en vez de ver lo que el consumidor quiere, nos vamos a ver lo que el legislador quiere. Y ahí influimos. Entonces, competimos por el favor del gobernante. Y entonces, la democracia y la política, que son un avance sobre las monarquías absolutas, de golpe se encuentran enquistadas por el mismo hongo. Es decir, vamos a tratar de sacar agua para nuestro molino por dentro de la democracia. Y eso es una cosa también muy complicada, porque presume una posible degeneración de la democracia. Entonces, pareciera como que la misma solución del gobierno y de la democracia
tiene dentro de los parlamentos la llave para expandir los intereses públicos, la órbita del Estado y las cuestiones que el Estado tiene que encargarse de resolver. Y cada vez que le damos esa facultad a los legisladores vemos que el Estado crece de tamaño, que la piñata fiscal se agranda, que cobran más impuestos porque más impuestos es más poder y hay más para repartir y el sistema entonces se envilece y la competencia se deforma y la sociedad se transforma en lugar de un juego de cooperación en un juego de suma cero porque en el fondo a través de ese mecanismo algunos tratan de sacar partido de otros o unas minorías del bolsillo de las mayorías, por ejemplo, un privilegio que consigue una empresa para no competir con otras empresas del resto del mundo, o a veces a través del clientelismo político, donde se ponen impuestos progresivos a las clases medias para repartir entre votantes de menos ingresos. O sea, se genera un perverso sistema de redistribución que afecta a los derechos de propiedad, que cambia todos los incentivos, y es muy difícil pelear contra eso. Entonces, si a veces hay situaciones en donde la Administración de Justicia sugiere un gobierno con la fuerza pública para evitar la estafa, el robo o el dolo, no es menos cierto que a veces el gobierno termina siendo un remedio peor que la enfermedad y que la patología de la política que se llama public choice es más peligrosa tal vez que las propias imperfecciones del funcionamiento de la sociedad civil y de la sociedad comercial. Ok. Ahora, siempre hay un reaseguro extra allende las discusiones de la opinión pública. Y son, por supuesto, también los comportamientos éticos de las personas. La ética es el mundo de los valores y el mundo de los valores reclama, además de una manera de pensar, una manera de actuar, un compromiso. Un teórico puede explicar de muy buenas formas las causas y los efectos de lo que está ocurriendo jurídicamente, políticamente o económicamente, pero más allá de cualquier teoría política, económica o jurídica, sentir un compromiso con una idea la transforma en un valor. Es como que la idea se encarna, como que la idea se mete en el pecho, en el corazón, y uno siente que esa idea merece ser defendida. Bueno, en el territorio de los comportamientos y de los compromisos éticos, por supuesto que la idea de libertad tiene sus seguidores. Y es bastante lógico pensar que algunas personas estén dispuestas a dar respuesta y reacción ante un abuso del poder estatal omnímodo o del Estado tomado por alguna facción que termine sacando partido o ventaja en favor suyo. Entonces, si a uno le cercenan la opinión, le censuran la opinión, es probable que haya quejas por muchos lados pidiendo libertad de expresión. Eso ha existido muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido muchas personas que fueron abriendo surcos de libertad arriesgando su propio pellejo. Ahora, si los gobiernos ponen impuestos muy elevados, tampoco es extraño ver que la gente se rebele. Ha habido rebeliones fiscales, hay compromisos con estas ideas que hacen a la gente asumir el riesgo de enfrentar ese poder desbocado y desbordado de las constituciones por parte de los gobernantes. Pero cabría hacerse una pregunta extra, porque a más de que cada cual pudiera defender por sí mismo sus propios intereses, no está tan claro que cada uno de nosotros o que cualquiera de nosotros fuese a arriesgar su patrimonio o su pellejo o parte de su tiempo o su compromiso, su reputación, para defender las libertades de otros, de otras personas cuyos intereses nos quedan más lejos, de otras personas que no nos sean tan simpáticas, de otras personas que en el orden social se consideran minorías, de otras personas que tienen a veces mucho menos representatividad en el conjunto. Y el liberalismo es básicamente eso, o sea, no es tan solo que las personas defiendan sus propios derechos ante los abusos del poder, sino que además una sociedad pluralmente defienda los derechos de las minorías, de los débiles, de los vulnerables. Ahora, cuando uno se hace una pregunta bien comprometida, decir, bueno, pero ¿cuán dispuesto estás a arriesgar tu tiempo y tu trabajo y tu patrimonio para defender intereses y derechos de otros, que a veces lo que quieren decir es distinto de lo que vos pensás?
O que a veces lo que quieren hacer es a disgusto de lo que a vos te gusta hacer. Pero en respeto de esas otras posiciones, ¿cuánta gente gasta su tiempo en defender? Y bueno, efectivamente ahí tropezamos con un tercer dilema de prisionero. ¿Quién va a gastar su tiempo y su compromiso y arriesgarse para defender las libertades de gente que expresa valores distintos de los míos? Entonces ahí tenemos otra debilidad muy importante. No parecen ser tantos esos liberales de paladar negro que van a llevar adelante las banderas y las causas de otros, de las minorías. Entonces, estamos por donde miremos frente a problemas de órdenes sociales que no son perfectos y no son como las teorías nos los explican, sino son tan imperfectos como la naturaleza humana es, tan imperfecto como el modo de relacionarnos que tenemos es. Y entonces la libertad se ve fuertemente amenazada. O porque resulta que por relaciones de poder algunos se abusan de otros, o porque por fallos de la justicia no se sanciona a quien transgrede las reglas, o porque la política se adueña de un pedazo de poder corporativamente, juega en beneficio propio o de sus seguidores y amigos, o porque la gente no se empeña en controlar a los políticos, o porque la ética no es suficiente en su compromiso para hacer frente al avance de la opresión. Igualmente, y aunque todo esto parezca desesperanzador, si uno mira la historia por el espejo retrovisor, se da cuenta que el mundo ha logrado visibilizar a minorías y atribuirle derechos que antes le eran conculcados. Digo, en algún tiempo y por mucho tiempo hubo guerras religiosas y se perseguía a las minorías religiosas. Por mucho tiempo hubo esclavitud y había gente que era conquistada por la fuerza y sometida. Por mucho tiempo hubo persecuciones de índole ideológico y tal vez la seguirá habiendo. Por mucho tiempo las mujeres estuvieron postergadas en la vida civil y comercial y en las universidades no había acceso de las mujeres ni en las empresas tampoco. Por mucho tiempo gente con preferencias sexuales distintas fue condenada y prejuzgada y de hecho sigue esto existiendo en otros órdenes con menos grado de libertad. Pero si uno mira los grados de libertad para respetar el modo de vida de cada individuo, elige para sí mismo, se van abriendo. Ahora, cuando uno mira las amenazas, se da cuenta que esos dilemas de prisionero ponen interrogantes muy firmes sobre la suerte de la libertad. La libertad es frágil. Por eso hace mucho que se dice que exige por precio su eterna vigilancia. Y la pregunta última es, ¿qué compromiso habría para defender la libertad, no para uno, la libertad del otro? Porque al fin de cuentas el régimen depende, para agrandarse en libertad, que defendamos la libertad de la minoría y de la minoría más chiquita, que es el individuo que piensa distinto. Ese es el ejercicio que asegura la libertad. Una defensa cívica o civil de personas interesadas porque cada cual viva su vida como quieran sin dañar a los demás. Por supuesto, con límite a todas las expansiones del gobierno o a los límites poderosos de cualquier facción adentro del gobierno o de los límites de cualquiera que use el poder en daño o en desmedro del otro. Ahora, si uno pensara seriamente cuáles son las chances matemáticas de que pudiéramos desconcentrar y subdividir el poder con éxito, que pudiéramos controlar a la política, que pudiéramos asumir comportamientos éticos en defensa de la libertad, uno vería que la probabilidad es baja, ¿eh? Uno vería que... Por eso es que la libertad está amenazada. Ahora, ¿cómo salir de este asunto? Bueno, el liberalismo es un sistema político, jurídico y económico, pero antes que nada un sistema moral, de respeto por la regla moral de justicia universal, por estos pocos preceptos universales que consensuamos para vivir armónicamente en sociedad: no te mato, no te robo, te respeto, me respetás. Pero además de eso, el liberalismo es un temperamento. O sea, nadie va a defender la libertad salvo que se sienta comprometido con la libertad. Y estar comprometido con la libertad es asumir un modo de vida que nos haga confortable defender esa idea porque merece ser vivida. Por eso la libertad es un valor, es un sentimiento, sí. Cuando tenemos opresión queremos libertad. Cuando no nos dejan salir al boliche queremos libertad. Es una teoría, y hay muchas teorías de la libertad, económica, política o lo que fuera. Pero es un valor cuando uno siente que la libertad merece ser vivida y merece ser defendida. Y las personas que encarnan este valor
son esas personas quienes tienen deseos de soñar muy fuerte su propia vida, de escribir su propio libreto, de no aceptar ser actor de reparto de la película de otro. Son esas personas que se refriegan la mano con apetito por vivir una vida muy intensa. Son esas personas que no se victimizan. Son esas personas que no están todo el tiempo quejumbrosamente lastimándose a sí mismos y quejándose de lo que no se puede hacer. Son personas que confían en sí mismos, no tanto para creerse superiores a nadie, pero lo suficiente para no sentirse menos que ninguno. Son personas capaces de respetarse a sí mismos y de respetar a los demás. Son personas que tanto confían en su proyecto de vida que no tienen tiempo para envidiar al otro. Son muchos requisitos del temperamento liberal. Entonces, uno podría perfectamente hacerse un test y decir, ¿y yo dónde estoy? Y me queda cómodo la libertad porque genera más celulares y zapatillas, o me queda cómodo la libertad porque me asegura mi propiedad, o me queda cómoda la libertad porque tengo espacios de libertad para ejercer mis preferencias y mi autonomía, o además de que me queda cómoda la libertad, siento el deber moral de defenderla por mí y por principio. No porque me convenga, sino porque corresponde, porque vale la pena. Y en ese grado la cantidad de liberales son pocos, pero ya para terminar digo que la mejor manera de transmitir un sentimiento, un pensamiento o un valor de libertad es con el ejemplo. Y entonces los mejores defensores de la libertad son personas que son consistentes. Y ser consistente es algo muy, muy, muy difícil. Porque imaginen sencillamente qué difícil es alinear 4 verbos. Pensar, sentir, hacer y decir. ¿Cuántas personas dicen lo que piensan? ¿Cuántas personas hacen lo que sienten? ¿Cuántas personas dicen verdaderamente lo que sienten? ¿Cuántas personas hacen sin pensar nada? Hagan jugar los verbos entre sí como si fueran 4 patas de una mesa y busquen la consistencia en alguien que piensa como siente, hace lo que piensa y hace lo que dice. Entonces las personas que son consistentes transmiten ejemplaridad. Y la mejor forma de transmitir la ejemplaridad en favor del valor de la libertad es vivir respetando al otro. Y vivir con ganas de esa manera. Por tanto, todo lo que se haga en la universidad por la libertad es un buen vehículo para intentarlo. Todo lo que se haga en la prensa por la libertad es un buen vehículo para intentarlo. Todo lo que se haga en la política con ideas de libertad es un buen compromiso para intentarlo, pero cada uno en su metro cuadrado, en los 2 metros que alumbra con su proceder y con su ejemplaridad, tiene la oportunidad genuina de transmitir el valor de la libertad solo en la medida que lo profese respetando al otro. Y esa es la lección en tiempo de crisis, porque no hay mucho más para hacer. El liberalismo es un sistema pensado para gente de a pie, para personas imperfectas, incompletas, mediocres, que lo más que se nos puede pedir no es que seamos buenos, ni que seamos virtuosos, ni que seamos solidarios, lo más que se nos puede pedir es que aprendamos a respetar al otro. Y en ese esfuerzo de sociabilización está el éxito del orden de libertad y la prosperidad económica que esto trae. Si uno está convencido de respetar al otro y está decidido a vivir la vida en primera persona, haciéndose responsable de lo que uno decida y asumiendo los riesgos, sin pedirle al resto que nos ponga una red, está encaminándose en defensa de la libertad en cada minuto de su día. Y la libertad se conquista. Con lo que cada minuto que no hagamos algo en favor de la libertad vamos a perder un grado de libertad. Y cada vez que no lo hagamos por un tercero vamos a terminar perdiendo las libertades nuestras.
Entonces, la mejor forma de defender la libertad es con comportamientos éticos ejemplares en favor del respeto de terceros y en el deseo de ser protagonista de nuestras vidas. Nada más. Muchas gracias, Walter. Los invito a darle un gran aplauso a nuestro invitado de hoy. Y ahora pasamos a la segunda fase de esta conferencia, donde abrimos un espacio para preguntas. Así que los invitamos a acercarse aquí al escenario o a pararse desde su lugar a los que tengan alguna pregunta para el doctor. Profesor Castro, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Estaba pensando sobre la lucha de la libertad de la cual habla y me recordaba mucho la frase de Nietzsche. Perdón, me llamo Reinaldo Rodríguez. La frase de Nietzsche que dice que quien con monstruos lucha, que cuide de convertirse en un monstruo él, y quien mira mucho al abismo, que cuide que el abismo lo mirará de vuelta. ¿Hasta qué punto la lucha por la libertad se convierte en una lucha por libertinaje? Porque usted lo decía que homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, ¿cómo sabemos, con qué virtud vamos a saber hasta dónde es nuestra lucha de libertad y hasta dónde no es? Gracias. Ok. El liberalismo tiene una cuota muy importante de realismo. La antropología en la que se basan las ideas de libertad son bastante aproximadas a lo que somos. Gente mediocre en el fondo que se puede superar, pero al fin del día imperfecta y que necesita de los demás para completarse en múltiples formas. Generalmente a través del intercambio, el diálogo, la compañía, la asociación. Es verdad que uno puede pensar al hombre como lobo del hombre, pero también puede pensar al hombre ayudando a otros hombres. Y las dos cosas son ciertas, porque los seres humanos somos altruistas y egoístas, somos cooperadores y dominantes, somos laboriosos y perezosos, somos racionales y emocionales. Y según el grupo en el que estés, o en el momento de la vida en el que te toque, o en las circunstancias que estés, la naturaleza humana es, como decía, un amuno ondulante y varia. Con lo que los escoceses presumen al hombre más cooperativo y capaz de organizar espontáneamente su sociedad, probablemente porque no tenían guerras civiles en Escocia. Y Hobbes, en su momento muy difícil históricamente, habrá pensado que la guerra civil hacía que el orden fuera imperioso para evitar que se maten entre ellos. No sé cuál de los dos leyó mejor la historia, no sé si alguno leyó un momento de la historia y otro, y uno desde un punto de vista y otro del otro, y no me animo a invalidar ninguna de las dos tradiciones ni ninguna de las dos lecturas. Por tanto, lo primero es esa cuota de realismo indispensable para entender cómo se mueven las personas. Lo segundo es que el desafío más importante del liberalismo es la justicia. Ese rechazo visceral por los sangre azul, por los que tienen una jerarquía presuntamente superior, por esa sociedad estratificada que además era inmóvil, por esa sociedad donde vos nacías te morías, y el que mandaba, mandaba para siempre, y además ejercía su voluntad, y ejerciendo su voluntad te restringía tu propiedad y tu libertad. El liberalismo es un grito de libertad. Pero antes de un grito de libertad es un grito de justicia. ¿Y qué quiere decir justicia? Igualdad ante la ley, y la ley por arriba de la cabeza del que gobierna. O sea, el que gobierna es de sangre roja, no de sangre azul. Y se lo pone a cargo de las palancas del Estado por un rato, pero debe controlárselo y debe subdividirse el poder para que la negociación del conflicto sea permanente por dentro de la política. La finalidad de la política es encauzar el conflicto pacíficamente. Entonces, la política liberal tiene su expresión en la democracia, ahí se resuelven muchos conflictos, pero arriba de las decisiones de mayoría simple están las constituciones que ponen límite a que el gobierno o alguna facción se cargue los derechos de la minoría. Ese es todo el esquema liberal. Entonces, yo no me animo a decir que el hombre es lobo del hombre, sí sé que habrá algunos alfas que quieren hacer prevalecer sus intereses, también voy a decir que habrá algunos que se sientan objetivamente dueños de la verdad, y por supuesto estas cosas existen y por eso hay acecho sobre la libertad. Pero yo no estoy cierto que todos los hombres sean así y no estoy cierto que
no sean capaces de encontrar reglas, como de hecho se ha encontrado, para cooperar de manera civilizada. El avance de la civilización es el respeto por las minorías, y hay lugares en el mundo donde hay altos grados de civilidad. Y por supuesto también hay alto desarrollo económico en esos sitios. Ese ejercicio plural de aprendizaje institucional no se da igual en todos los sitios, no se da igual en todos los momentos, es el desafío permanente del orden social, pero yo no estoy seguro de creer que el hombre es malo por definición. Eso no lo suscribiría de ninguna forma. Inclusive, para los escoceses, el interés propio, que es totalmente genuino de las personas, encauzado por dentro de reglas de justicia, sea fair play, lleva a la competencia y la competencia a que uno ponga lo mejor de sí para satisfacer al consumidor. Y eso, como dice Adam Smith, es en beneficio propio. El carnicero te pone la mesa porque te quiere vender su asado, te pone la cena. O sea, lo malo del interés propio es cuando vos usás tu interés para aplastar al otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un interés propio y otro? Que en el medio hay una regla de justicia que es infranqueable. El liberalismo es eso, una regla de justicia moral de rango universal que prohíbe que algunos le hagan daño a otro o le impongan su voluntad. Eso es. Y me parece que es el mejor sistema conocido, desde lo jurídico, lo moral, la mejor base de sustentación de la economía. No sé si me estoy expresando suficientemente a propósito de tu pregunta, ¿no? Pero ¿hasta dónde defender la libertad? Y todo lo más que se pueda. ¿Por qué? Y porque permite descubrir otras formas valiosas de vivir, porque permite encontrar nuevas maneras plurales de organizarnos, porque permite enriquecernos con la lectura, las percepciones y las acciones de los demás, enriquecernos de mil maneras distintas. Yo prefiero un jardín con muchas flores, con muchos perfumes, con plantas de distintos tamaños, que un lugar monocorde, gris, aburrido, uniforme, donde el gobierno iguala para abajo todo, ¿no? Entonces, ¿por qué la libertad? Porque la libertad oxigena. Porque la libertad permite ir por cosas que no descubrimos todavía y por seguir mejorando. Dentro de reglas fair play. Diría que esa es la única condición de la libertad. Reglas de justicia que no exigen ni la benevolencia ni la virtud, solo exigen que respetemos la vida de los otros. Y con eso solo alcanzaría, ¿no? Salvo que no siempre se logra. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Hola. Mi pregunta sería, cuando hay personas que se oponen a la libertad e incluso prefieren vivir sin libertad o la menor libertad posible, Sí. Al pelear por la libertad, al final estamos obligándolos a vivir una sociedad libre. ¿Que eso está bien o podemos obligar a las personas a vivir libremente? Bueno, habría que ver qué entendemos por obligar, ¿no? O sea, la libertad es salir de la tribu y pasar a la sociedad abierta. La libertad es salir del grupo pequeño y ir a una sociedad impersonal. La libertad es asumir riesgos y tratar de ser protagonista de nuestras vidas. Cuando uno asume esos compromisos, esos riesgos, pierde en alguna forma ciertas seguridades. Y yo entiendo perfectamente que habrá quienes tienen mentalidad más conservadora o que no están dispuestos a arriesgar tanto o que tienen miedo de vivir la vida en primera persona o que les encanta estar siempre debajo del cuidado de un papá o de una mamá o de un papá Estado o de una mamá Estado. Ahora, yo no creo que se coercione a nadie pidiendo más espacios de libertad para tratar de vivir mi vida como a mí me gustaría. Es decir, no entiendo cómo coercionar a alguien por el hecho de no asegurarle lo que a él le gustaría tener seguro. O sea, no hay nadie que nazca con un derecho a tener una casa propia. No hay nadie que nazca con un derecho a tener acceso a vacaciones. No hay nadie, o sea, cuando alguien tiene un derecho, hay otro que tiene la obligación de darle a este lo que tiene en derecho. Entonces yo te respeto a vos y vos me respetas a mí. El respeto que yo te doy a vos se cambia por el respeto que vos me das a mí alrededor de la misma cosa. Yo respeto tu propiedad, vos respetas la mía. Hacemos un contrato.
Vos me contratás para que yo trabajo para vos me pagás. O sea, en el fondo, lo que existe cada vez que hay un acuerdo voluntario es que yo tengo derecho a que vos cumplas tu parte del contrato y a la inversa. Pero no hay derechos en el aire, porque sería muy fantástico creer que viene Papá Noel o el Hada Buena y que reparte un montón de derechos y de seguridades que de hecho la vida no te da. O sea, la vida es plano inclinado, tiene riesgo, tiene pendiente, demanda esfuerzo, no todos tenemos la misma suerte, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos las mismas habilidades, los mismos amigos, la misma fuerza de voluntad. Entonces, ¿cómo asegurarle a alguien el derecho a que viva de la manera que él quiere, si la manera que él quiere se la tienen que dar obligatoriamente todos los otros? A mí también, bueno, eso es lo que hacían los reyes en el fondo, ¿eh? Yo vivo en Versalles, todos ustedes pagan los impuestos. A mí no me parece que eso sea un criterio de justicia moderno. Lo que vos podéis asegurar es igualdad ante la ley. Y en eso creo que todos vamos a estar de acuerdo, que nos traten a todos por igual, sin distinción de credos o de razas o de géneros o de lo que sea. Ahora, yo quiero que vos me asegures a mí una vacación en Belice y que quiero trabajar 10 días al año y quiero un regalo de Navidad grande. Bueno, no sé, pedíselo a los Reyes Magos, a Papá Noel. La gente se lo pide al Estado, pero en el fondo atrás de esa mascarada hay que sacárselo a otro. Entonces es injusta esa redistribución que se hace por la fuerza. Yo no creo que se coercione a alguien a quien no se le dan seguridades. Al contrario, me parece que quien exige seguridades a alguien por la fuerza, pues vos podés asegurarte cosas en una compañía de seguros, podés tener un grupo de amigos, tu familia es una fuente de seguridad, podés tener tus ahorros. Ya te digo, hay muchas formas de asegurarte. Lo que no podés es obligar a los otros que te aseguren tu bienestar, eso no se puede. Porque el otro tiene que trabajar para vos. Entonces yo no veo bien dónde estaría la coerción que la gente libre le ejercería a alguien que lo que quiere es que le aseguren un nivel de vida y una seguridad de que él por sí no consigue.